Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Hola. Buenos días. Buenos días. Quería escribir ahí unas ecuaciones que en la última clase, yo tenía dudas, ¿verdad? No me recordaba de algunas formulillas que se usan en esto de teoría cinética y también de gas ideal. Entonces, voy a escribirlas porque he visto que uno se confunde, ¿verdad? Es decir, son parecidas y algunas veces hay problemas en donde hay que utilizar alguna de ellas. Bueno, la que habíamos visto de gases ideales, la primera era aquella de la masa total, ¿verdad? Masa total es igual a N, que es número de moles, por la masa molar. ¿Ok? Esa no hay problema. Pero también está esta, la masa molar. Yo también la puedo calcular como N sub A, que es el número de Avogadro, multiplicado por el M0. Esta debería ser una ecuación que aparezca en, digamos, ahí en el capítulo de teoría cinética, pero no la veo. No sé si es que está por ahí escondida. Pero vean que se parecen, ¿verdad? Solamente que esta es la masa de una molécula, ¿verdad? Y esta es la masa total, o sea, la masa del gas que está contenida digamos, en un recipiente, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? Que no se vayan a confundir. Y la otra que está ahí es esta, ¿verdad? La constante de Boltzmann, que esa sí está en el libro, es la R, la constante universal de los gases, entre N sub A. ¿Ok? Y hay una más por ahí que es esta, N, que es el número de moléculas, es N multiplicado por el Na. Entonces, esa era la que yo tenía mis dudas, esta última, que no la recordaba. Entonces, pues, aquí están, ¿verdad? Para que no las vayan a confundir, ¿verdad? Es bueno que las tengan por ahí aparte. Ahora, vean que el gas ideal, la ecuación del gas ideal también se puede poner así, ¿verdad? P por V es igual a masa total entre masa molar, ¿verdad? Despejándolo de aquí. Y de ahí yo me doy cuenta que masa entre volumen, o sea, si paso el volumen para acá a dividir, eso es densidad, ¿verdad? Entonces vean que el gas ideal también me permite calcular la densidad del gas si yo la despejo, que sería P por M entre RT. Entonces vean esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación nos permite calcular la densidad del gas, ¿verdad? Sale de aquí. ¿Ok? Y bueno, de los procesos adiabáticos, para estar claros, ¿verdad? Las ecuaciones eran esta, ¿verdad? P por V elevado a la gamma es igual a una constante, ¿verdad? Esa gamma solo pertenece al V. O sea, solo es exponente del V, ¿verdad? Y también está esta otra. T por V a la gamma menos 1 es igual a una constante. Igual, ¿verdad? El gamma menos 1 solamente es exponente de V. Y la que tenía mis dudas, que no estaba seguro si la había escrito bien, es esta, la que tiene presión y temperatura. P elevado a la 1 menos gamma por T elevado a la gamma. Eso es igual a una constante. ¿Ok? Ahora sí están bien escritas. Bueno, esta sí yo las sabía que estaban bien, pero esta tenía mis dudas, entonces no la recordaba. Entonces, bueno, esas ecuaciones estoy haciendo este resumen porque para dejar claro esa parte, ¿verdad? Sobre todo estas, ¿verdad? Que algunas veces salen en problemas de teoría cinética y es un problema sencillo. Verdaderamente no son problemas complicados, pero si uno confunde alguna de esas ecuaciones, ya está, ¿verdad? Ya no le va a dar el resultado. Bueno, eso era con lo que quería empezar antes de empezar la clase de hoy, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta.
Ok. Bueno, entonces voy a borrar. Vamos a hacer un par de problemas de teoría cinética que habíamos quedado por ahí, ¿verdad? Habíamos hecho dos, pero antes de empezar con el tema de la segunda ley. Este es un problema que salió en un examen viejo, ¿verdad? Algunas veces los reciclan y entonces, pues, algunas veces salen, ¿verdad? Este problema dice lo siguiente. Dice que el espacio interestelar, lejos de alguna estrella, usualmente está lleno de hidrógeno atómico, H. Por cierto, un paréntesis, este problema creo que lo tomaron del CIERS. Cuando se propuso, alguien lo cogió de ahí textual, así que también lo pueden encontrar ahí en el capítulo de teoría cinética. Entonces dice, el espacio interestelar, lejos de alguna estrella, usualmente está lleno de hidrógeno atómico, con una densidad de un átomo por centímetro cúbico. Y una temperatura muy baja de 2.73 K. La masa para un átomo de hidrógeno es aproximadamente 1.08 UMAS. También se usa esa notación, ¿verdad? Se pone una U minúscula, que eso significa unidad de masa atómica. Entonces, le están diciendo que para el hidrógeno es aproximadamente este valor, ¿verdad? Y le dice que una UMA es 1.66 por 10 a la menos 27. ¿Okay? Ya vamos a ver por qué le dan esos datos. Porque por ahí necesitamos conocer la masa de un átomo de estos de hidrógeno atómico. Ok, esos son los datos que le da el problema. O sea, le da la densidad, ¿verdad? De ese hidrógeno atómico en el espacio, la temperatura a la que está y los datos del hidrógeno, ¿verdad? Si no le dan esto, le deben dar explícitamente la masa del átomo, ¿verdad? Okay, entonces, bueno, el problema le dice calcule la presión en el espacio interestelar. Esta es la parte A. Calcule la presión. ¿Cómo calcularíamos la presión? Yo puedo utilizar esta fórmula, ¿verdad? La que vimos de gas ideal. P por V es igual a N KBT. ¿Ok? Y puedo despejar el volumen. Entonces, perdón, la presión. Entonces aquí sería N entre V, ¿verdad? KBT. Y vean que esto que voy a poner en un paréntesis es como que si fuera una densidad, ¿cierto? Porque es número de moléculas o número de partículas por unidad de volumen, ¿verdad? Es similar a masa entre volumen, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo que yo hago es que hago la conversión. Me están diciendo que es un átomo por centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces yo sé que en 100 centímetros hay un metro, ¿verdad? Y eso lo elevo al cubo. ¿Para qué hago eso? Bueno, porque recuerden que yo necesito poner esa densidad en unidades del sistema internacional. ¿Okay? Entonces me tienen que quedar metros cúbicos. Entonces hago esa conversión y lo que me da aquí es 1 por 10 a la 6 átomos por metro cúbico. O también se puede escribir 10 a la 6 metros a la menos 3. Y ya tengo la densidad. Y eso es lo que voy a utilizar aquí. Porque vean que necesito poner unidades de volumen, ¿verdad? Ya las tengo. Metros a la menos 3, ¿verdad? O átomos por metro cúbico.
Y ya ahora lo que hago es que sustituyo. La presión sería entonces 10 a la 6 metros a la menos 3 multiplicado por constante de Boltzmann, 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin, y por la temperatura. La temperatura son 2.73 K. Y ahí ya me queda la presión. Eso tiene que tener unidades de pascales, ¿verdad? Y efectivamente es así, porque vea que lo que queda son joules entre metro cúbico, ¿verdad? Y eso sí me da pascales, ¿verdad? Y bueno, haciendo esa operación, a mí me da 3.77 por 10 a la 17 negativo. Esa es la presión. ¿Ok? Vean el valor del exponente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con qué lo puede uno comparar? Bueno, las máquinas que hacen ultra alto vacío, por lo general andan en 10 a la menos 9, ¿verdad? Es decir, un vacío muy bueno, lo que llaman ultra alto vacío, es 10 a la menos 9, ¿verdad? Y se requiere todo un proceso para que la recámara logre bajar a esa presión, ¿verdad? Imagínense, y aquí nos está dando 10 a la menos 17, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, esa es la parte A del problema, que calcule la presión. Luego la parte B le dice que calcule la rapidez de la raíz media cuadrática de los átomos. Voy a borrar ahí arriba, que no me va a quedar espacio. Aquí. Ahora en la parte B me está pidiendo la rapidez de la raíz media cuadrática, o sea, la VRMS. Recuerden que esa velocidad salió de dos resultados, ¿verdad? Que tenemos. ¿Cuál es, de dónde salió? Sale del teorema de equipartición de la energía, ¿verdad? Fue la primera forma como lo obtuvieron. O también sale de la distribución de velocidades moleculares. La reposición, por ahí estoy escuchando, viendo lo que mandaron ahí. Las reposiciones son 8 días después de la prueba, ¿verdad? Tiene que ser un miércoles a las 5 de la tarde. Ok, bueno. La URMS la podemos calcular entonces, como dijimos, del teorema de equipartición o también de la distribución de velocidades moleculares, ¿verdad? Es el mismo resultado, que sería la raíz cuadrada de 3 kBt entre m0. O también se puede escribir como la raíz de 3 RT entre masa molar. Entonces, cualquiera de esas dos posibilidades, ¿verdad? Entonces, si lo hago por aquí, ¿verdad? Entonces sería VRMS, raíz cuadrada, 3 por 1.38 por 10 a la menos 23, por 2.73 dividido entre, y el M0, ¿cómo lo calculo? Como no me la están dando explícitamente, uso los datos que me da el problema. El problema me dio la masa atómica del hidrógeno, ¿verdad? Y eso lo multiplico por la equivalencia que me dan, que una masa atómica, una UMA es 1.661 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ese es un dato que está ahí en el libro, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de calcular el M0, ¿verdad? Usando la conversión esta de UMAS, y una UMA es 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y ya eso me da la LM0, ¿verdad? O bien haciéndolo por aquí, ¿verdad? Pero entonces aquí hay que usar la constante universal de los gases. Bueno, esa velocidad, la RMS,
A mí me da 260 metros sobre segundo. ¿Está bien? Bueno, la parte C del problema le dice que calcule la arista de un cubo que contiene una cantidad de átomos con una energía interna de 1 joule. Recuerden que el modelo de la teoría cinética está basado en un cubo, ¿verdad? Ellos se imaginaron las moléculas delimitadas por un cubo. Y entonces, pues ahí fue que estudiaron, qué sé yo, lo de las colisiones y el modelo como tal, ¿verdad? Entonces aquí le están diciendo que se imagine eso, ¿verdad? Es decir, que se trata de un cubo. Dice, calcule la arista de un cubo que contiene una cantidad de átomos con una energía interna de 1 joule. La energía es 1 joule. Y le dice que halle la arista, que la vamos a llamar A. ¿Ok? Recuerden que el volumen de un cubo es A a la 3, ¿verdad? Entonces, ellos lo que quieren es que uno lo despeje de ahí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para el caso de un gas monoatómico, ¿verdad? La energía yo la puedo calcular así. ¿Qué habíamos dicho? La energía cinética total traslacional era igual a ¿qué? Era igual a 3 medios, ¿verdad? De N KBT. Vean que le estoy metiendo el N, ¿verdad? Cuando yo le meto el N aquí es porque es la traslacional total. ¿Ok? Y ahora, lo que yo hago es que puedo escribir esta ecuación, o sea, puedo agarrar y dividir entre el volumen en ambos lados. ¿Por qué divido entre el volumen? Bueno, porque yo necesito que esta ecuación sea dimensionalmente correcta para poder despejar la arista. ¿De acuerdo? Ok. Y pues lo que hago es que sustituyo esa traslacional total dividido entre V tiene que ser igual a ¿quién? A 3 medios multiplicado por el N sobre V. El N sobre V ya lo tengo. Es el dato que calculamos en la parte A del problema. ¿Que era cuál? El 10 a la 6 metros a la menos 3. Ven, yo dividí entre V porque yo necesito ese valor. ¿Ok? Y lo demás es conocido. Aquí es 1,38 por 10 a la menos 23. ¿Verdad? Y la temperatura es 2,73. Y hago esa operación. Vamos a hacerla. Voy a borrar por aquí lo de la presión. Y hago esta operación de aquí. A mí me da esa operación 5,65, 52 por 10 a la menos 17 joules. ¿Qué unidades tiene? Joules, metro cúbico, metro a la menos 3. ¿Ok? Y de ahí despejo la arista. Entonces vean que la arista va a ser igual a la energía, 1 joule, dividido entre este cociente, entre la K total traslacional y eso elevado a la 1/3. ¿Verdad? Vean que tuve que meter, o sea, tuve que hacerlo así porque estoy dividiendo esto entre V, ¿verdad? Para que sea dimensionalmente correcto, ¿verdad? Porque si no, no se cancelan los joules. Entonces aquí me queda 1 dividido entre 5,65, 52 por 10 a la menos 17
Aquí son joules y aquí son joules entre metro cúbico. Y todo eso lo elevo a la 1/3. Y ahora sí, ¿verdad? Vea que se cancelan los joules y me quedan unidades de volumen, que es lo que necesito, ¿verdad? Ok, y esa arista me da 260, y una vez lo pasé a kilómetros, 261 kilómetros. Vean la arista, ¿verdad? De ese cubo. Por supuesto, se trata de un modelo, ¿verdad? Para visualizar qué tan separadas están las partículas en un ambiente que está a una presión súper baja y a una temperatura muy baja. Entonces, vean que se necesita un cubo con unas dimensiones gigantescas, ¿verdad? Porque el modelo de la teoría cinética lo que dice es que las partículas son puntos materiales, ¿verdad? Y que el gas está súper diluido. Quiere decir que las partículas están muy separadas unas de otras. Entonces, las interacciones entre ellas son despreciables, ¿verdad? Y aquí lo vemos por el hecho de las dimensiones de la arista, ¿verdad? Son 261 kilómetros, ¿verdad? O sea, se necesita un modelo imaginario, o sea, un cubo que tenga esta arista para tener eh, ese tipo de sustancia que es el hidrógeno atómico, ¿verdad? A esta presión, al valor que tenía, que era por 10 a la menos 17, ¿verdad? Que es súper baja, ¿verdad? Bueno, eso es un problema que había salido por ahí en un examen. Está en el Sears, creo, lo cogieron de ahí. Es el problema 1847, por si lo quieren buscar. De hecho, creo que lo modificaron un poquito. Está en la página 484 del libro de Sears. Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta? Este. Esos problemas de teoría cinética no son tan difíciles, ¿verdad? Es decir, la mayoría son de utilizar una ecuación y sustituir. Lo que pasa es que algunas veces hay que fijarse qué le preguntan, ¿verdad? ¿Quién? Si es la energía cinética traslacional de una molécula o de un cúmulo de moléculas, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. La otra cosa es cómo uno calcula la N, ¿verdad? El número de moléculas o la masa de una molécula. Por eso fue que les puse esa lista de formulitas ahora al principio, porque ayudan, ¿verdad? Es decir, en medio de un problema es posible que uno se confunda, ¿verdad? Y entonces es mejor tener ahí a mano esas ecuaciones. Y vean que para calcular el M0 le pueden dar esto, ¿verdad? Le pueden dar también hablarle de la notación de UMAS, de las unidades de masa atómica, ¿verdad? Que se usan mucho cuando se trabaja con la tabla periódica, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro problema.
Esta es una pregunta de las de Marque con X. Le dice que la temperatura de un gas ideal se incrementa de 120 grados Celsius a 290 grados Celsius. ¿Ok? Dice, mientras el volumen y el número de moles permanecen constantes. O sea que V es una constante y N es una constante. Y entonces le dice por qué factor cambia la presión y por qué factor cambia la velocidad de la raíz cuadrática media. O sea, ¿cuáles son los factores por los que cambia la presión y la VRMS? O sea, ¿cómo están relacionadas estas variables, verdad? Cuando ocurre este aumento de temperatura. Y entonces en las opciones le ponían A, B, C, D, ¿verdad? Y le ponen dos factores numéricos, ¿verdad? Y la pregunta siempre es respectivamente, ¿verdad? Entonces hay que responder en el orden en que se lo están pidiendo, ¿verdad? Entonces, pues, para el caso de la presión, usamos el gas ideal. P por U es igual a nRT y nos dicen que el volumen y la N son constantes. Y ya la R es una constante. Quiere decir que la única posibilidad es que tenga esto. P final entre P inicial es igual a T final entre T inicial. Es una de las relaciones empíricas de los gases ideales, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces de ahí lo único que hay que hacer es sustituir las temperaturas. Sería P final entre P inicial es igual a 290 dividido entre 120. ¿Está bien así o hay que hacerle algo más? Vean que hay que sumarle 273, ¿verdad? Porque el gas ideal es en unidades de la temperatura, en unidades de Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esas operaciones ahí, ¿verdad? Eso a mí me dio 1.43. Quiere decir que la presión final es 1.43 veces la presión inicial. Ese es el primer factor, ¿verdad? 1.43. Y para el caso de la URMS, ¿cómo lo haríamos? Igual, bajo la misma premisa, que hay un aumento de temperatura, ¿verdad? El gas se calentó de 120 a 290. ¿Qué haríamos ahí? Utilizamos el teorema de equipartición, ¿verdad? El teorema de equipartición dice que lo aplico a las condiciones finales e iniciales, ¿verdad? Un medio de M0, VRMS, necesitamos hallar la razón, ¿verdad? VRMS, igual que la presión. Entonces aquí sería VRMS final cuadrado igual a 3 medios de KBT final. Y esto lo divido en ambos lados para establecer la proporción, ¿verdad? Y aquí sería un medio de M0 VRMS inicial al cuadrado. Y aquí 3 medios de KBT inicial. Ven qué sencillo, ¿verdad? Esto se cancela, esto se cancela porque no le están diciendo nada acerca de la masa de la molécula del gas. Está en la misma, sigue siendo lo mismo, solo que hubo un aumento de presión. Entonces ahora, despejando de aquí, VRMS final entre VRMS inicial es la raíz cuadrada de 290 más 273 entre 120 más 273. Y eso, hago esa operación y a mí me da 1.20. Y las opciones eran así, ¿verdad? A, B, C, D. Y entonces creo que era la C que le ponía 1.43
y 1.20. Y había por ahí otra que era 1.20 y 1.43. Y aquí 2.17 y 1.5. Y otra por ahí que no recuerdo ahora. Entonces, por supuesto que la opción correcta es esta, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Mm. Otra cosa que quería, que tal vez no lo dije, no lo especifiqué, sí lo dije, pero tal vez no lo enfaticé. Y también es objeto de algunas veces confusión. Mm, ok, en teoría cinética, se me perdió el borrador. En teoría cinética, ya dijimos que los que desarrollan la teoría cinética utilizan el modelo del cubo, ¿verdad? Para delimitar el problema, ¿verdad? Y en esa época, estamos hablando del siglo XIX, comenzar a construir esa teoría microscópica del calor. Entonces, mucho de lo que ellos hicieron al principio fue, ¿cómo se dice? Se lo imaginaron, ¿verdad? Y, como dicen, funcionó. Entonces, en teoría cinética, esta igualdad es cierta. El Vx cuadrado promedio, ¿verdad? Es igual al Vy cuadrado promedio y esto es igual al Vz cuadrado promedio. Recuerden que cuando les aparece esto así, el promedio del cuadrado, esa cantidad ya es una variable. O sea, yo no puedo manipular, no puedo quitar ese cuadrado de ahí. Como decir, voy a quitarlo para sacar la raíz del otro lado. Cuidado lo hace, ¿verdad? No se puede. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué significa esta teoría, este resultado, esta igualdad? Bueno, esto lo que nos dice es que los que desarrollaron la teoría cinética supusieron o suponen, ¿verdad?, que no hay preferencia eh, por una dirección sobre otra. O sea, es una caja cúbica donde las moléculas eh, se mueven aleatoriamente o azarosamente, ¿verdad?, desordenadamente. Entonces, hay igualdad de probabilidad que la molécula se mueva, digamos, en el eje horizontal, que se mueva en el eje Y o que lo haga en el eje Z, en ese cubo, ¿verdad? Entonces, este resultado es un resultado que ellos introducen a priori, ¿verdad? Para poder, digamos, eh, comenzar a construir la teoría, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vemos es que las velocidades de las moléculas se supone que son aleatorias y que tienen cualquier dirección, ¿verdad? De tal manera de que de este resultado yo puedo decir que el promedio del cuadrado, vean que ya no le pongo componente, ¿verdad? Es 3 veces el promedio del cuadrado en X, o 3 veces el promedio del cuadrado en Y, o para Z. O sea, vean que como estas tres, como ellos suponen que esto es igual, aparece un tercio.
un factor de un tercio, si lo paso a dividir de este lado, que es que es con lo que ellos empiezan a trabajar la teoría cinética. Entonces vean que el promedio del cuadrado en X es un tercio del promedio del cuadrado. ¿Ok? Y este promedio del cuadrado es Vx cuadrado más Vy cuadrado más Vz cuadrado. La suma de los promedios. ¿Verdad? Y eso es conocido. ¿Cómo se llama eso? Teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, vean que esto ellos lo construyeron de lo que ya se suponía que era conocido, de la mecánica de Newton, ¿verdad? Básicamente este es el módulo, como en física 1, ¿cómo calculan un módulo de un vector? Ve, vaya, sáquele Pitágoras, ¿verdad? Pues ellos hicieron lo mismo, solamente que como es una caja cúbica son 3 dimensiones. Y le agregaron esa idea nueva, esta, ¿ok? De que las moléculas tienen igual probabilidad de que se muevan en X, en Y o en Z, porque es un movimiento desordenado. ¿Ok? Esa es la idea, digamos, nueva, que a ellos se les ocurre, ¿verdad? Y entonces de ahí sale este resultado y aparece ese numerito mágico, ¿verdad? Que hace un montón de cosas en teoría cinética. O sea, ese numerito, un tercio, fue el que, digamos, como lo que ellos comenzaron como fueron como las bases y comenzaron a subir, ¿verdad? A desarrollar la teoría, ¿ok? Hoy en día el factor 3 está, por supuesto, sigue estando, solamente que ya pues se obtiene por otros métodos, ¿verdad? Más, eh, ¿cómo se dice? Matemáticamente más elegantes, ¿verdad? Pero en esa época ellos tuvieron que, como quien dice, introducirlo. Vamos a meter esto aquí porque con esto funciona, ¿verdad? Todavía no sabemos por qué, pero vamos a meterlo. Y las ecuaciones los resultados se comenzaron a acomodar, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, quería comentar eso, ¿verdad? Porque puede ser que haya tal vez una preguntilla conceptual de eso. Entonces, mm, para que no lo vayan a confundir. Igual este otro resultado que voy a poner por aquí, porque se parecen mucho, ¿no? Este resultado también es cierto. Ese que yo estoy poniendo ahí, ¿lo ven? Ese también yo lo puedo escribir así. Vx promedio cuadrado también es igual a un tercio de la VRMS cuadrado. Y eso es lo que los libros no dicen. Cuesta verlo en los libros. El Serway no lo dice. Entonces comparen, ¿verdad? Esas dos cosas son ciertas. Y déjeme ver que lo está escribiendo bien. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, el V promedio cuadrado es igual a ¿quién? A VRMS al cuadrado. Y entonces esto es cierto. Si yo le saco la raíz al V promedio cuadrado, pero en X, le puedo sacar la raíz de este lado, al VRMS cuadrado entre 3. Así que este resultado sí es cierto. V promedio en X es VRMS entre raíz de 3. Esto también es cierto. ¿Ok? Lo que no es cierto es si uno le pone el cuadrado aquí. ¿Ok? Entonces vean, hay preguntas en la plataforma de eso. Entonces, por eso estoy haciendo el comentario, ¿verdad? Porque vean que las formulillas se parecen mucho. Una tiene una X, ¿verdad? Y la otra no la tiene porque es el promedio de las 3. Entonces, cuidado, ¿verdad? Que no lo vayan a coger por ahí con esto. Entonces, distinga bien estas ecuaciones, ¿verdad? Por eso se las estoy poniendo ahí. ¿Ok?
Entonces esto es cierto. Y también es cierto esto, ¿verdad? Esto mismo es igual a ¿qué? A 3 Vx promedio cuadrado. Eso también es cierto, ¿verdad? Ok, que es de donde estoy despejando. Entonces, no las confundo, ¿verdad? Bueno, eh, quiero comenzar con el capítulo de segunda ley de la termodinámica. Entonces, si no hay ninguna pregunta de esto que acabamos de ver, vamos a pasar a ese capítulo. Eh, voy a compartir con ustedes el documento que tengo en la presentación, ¿verdad? Eh, para empezar a discutir este capítulo. Ok, si me avisan si no lo están viendo, ¿verdad? Porque creo que sí, sí se ve, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Sí, ok, bueno. Este es el capítulo 22, que en el libro corresponde en la 10ª edición, es el capítulo 21. Esto es de la 9ª edición. Así que pues ya por ahí se los he pasado a algunos de ustedes que nos han pedido estos PowerPoint, que son un resumen, digamos, del material. Este capítulo trata sobre las máquinas térmicas, ¿verdad? Un concepto nuevo que es la entropía y cómo están relacionadas el funcionamiento de los motores y el concepto de entropía con la segunda ley de la termodinámica, que es una de las leyes eh, fundamentales de la física, ¿verdad? O sea, la segunda ley de la termodinámica tiene el rango de importancia que la segunda ley de Newton, por ejemplo, o que la ley de gravitación universal. ¿Ok? O sea, son leyes de carácter universal. No ha habido nada aún que las refute. La segunda ley de Newton, pues funciona entre ciertos límites, ¿verdad? Donde la velocidad tiene que ser mucho menor que la velocidad de la luz. Pero no ha habido o no ha aparecido nada que refute esa ley. Ok, pues igual pasa con la segunda ley de la termodinámica. Eh, ya habíamos visto que la primera ley es una visión general de la ley de conservación de la energía. Solamente que ahora la primera ley va a incluir transferencias de energía también por calor. ¿Okay? Cuando se estudió la ley de conservación en Física 1, solo nos hablaron de transferencias de energía por trabajo. Pero ahora estamos incluyendo el calor. ¿Por qué? Bueno, porque ahora necesitamos establecer una conexión entre el trabajo mecánico que efectúa una máquina y el calor que se transfiere. Entonces ya ustedes saben que una máquina, un motor, hace un trabajo, ¿verdad? Mecánico, y sus partes, o sea, las partes componentes de la máquina, se calientan. ¿Okay? Entonces queremos establecer una relación entre ese calor transferido desde la máquina, que es el sistema, hacia el entorno. Y a su vez, poder también calcular el trabajo mecánico que la máquina efectúa. ¿Okay? Entonces, en termodinámica, pues es necesario distinguir los procesos. Y en termodinámica tenemos procesos reversibles y procesos irreversibles. ¿Okay? Entonces, los reversibles son procesos ideales. ¿Y por qué decimos que son ideales? Bueno, porque se necesita invertir energía para convertir al proceso en reversible. O sea, para hacer que el proceso se repita. ¿Ok? Y los procesos irreversibles son procesos reales. O sea, no hay que invertir energía. Ellos ocurren
de forma espontánea. Por ejemplo, todos los procesos biológicos, ¿verdad? De los organismos, cómo se regenera el tejido celular, todos los procesos fisiológicos son procesos irreversibles. O sea, no hay forma de hacer que el proceso se lleve o se coloque o se ponga en las condiciones iniciales. Y ese proceso ocurre de forma espontánea. O sea, no necesita ningún agente externo para que ocurra. ¿De acuerdo? Entonces los procesos irreversibles con I son procesos reales. ¿De acuerdo? Ocurren de forma espontánea. Bien, nosotros aquí en este capítulo pues queremos estudiar los procesos de forma reversible. ¿Por qué? Bueno, porque podemos hacer que el proceso vuelva a la situación original o a la situación inicial en la que estaba antes de que ocurriera. Por ejemplo, si uno saca hielo de la nevera y lo deja por ahí, ¿verdad? En un vaso, lo que vamos a observar es que al poquito rato el hielo se comienza a fundir, ¿cierto? Se forma una capa de agua líquida en el fondo del vaso, ¿ok? Pero yo puedo hacer que ese proceso sea reversible, es decir, yo puedo colocar otra vez el vaso o el hielo en la nevera y volver a que se cristalice. Eso que hicimos es un proceso reversible, ¿verdad? Volvimos a poner el hielo o esa sustancia en las condiciones iniciales en las que se encontraba. Pero vean que para eso tuve que invertir energía. O sea, necesito un motor, que es el motor de la nevera, que extraiga el calor para que vuelva a cristalizar el hielo. Entonces, en termodinámica, algunos procesos se pueden, vamos a decir, se pueden hacer reversibles, hacer que sean reversibles, mejor dicho, invirtiendo para ello energía. ¿De acuerdo? Pero es una aproximación, es un modelo. Entonces, por ejemplo, los motores funcionan en esa misma situación, a través de procesos reversibles. Entonces, si ustedes han visto un motor, ¿verdad? O el esquema de un motor, funciona con unos pistones, ¿verdad? Y esos pistones efectúan un movimiento periódico. ¿Okay? Es un movimiento que se repite constantemente, ¿verdad? Para que la máquina esté trabajando. Entonces, un motor yo lo puedo modelar o visualizar como que si fuera un proceso cíclico. ¿Se acuerdan los procesos cíclicos, verdad? El proceso cíclico, habíamos dicho en el capítulo de primera ley que dijimos, que era aquel en donde el estado inicial coincide con el estado final. O las coordenadas del estado inicial son las mismas que el del estado final. Eso quiere decir que el motor se pone a trabajar en un ciclo, de manera de que continuamente está efectuando los mismos procesos una y otra vez de forma repetitiva o periódica. ¿Ok? Y eso es lo que queremos, porque entonces al poner un motor a trabajar en un ciclo, estamos convirtiendo el proceso, o sea, estamos sí, convirtiendo el proceso de forma reversible o haciendo un proceso que sea reversible, ¿verdad? Para que el motor funcione siempre, ¿verdad? Entonces, una de las aplicaciones de la segunda ley es entender, ¿verdad? El funcionamiento de los motores en procesos que sean reversibles. ¿De acuerdo? Ahora, vean ahí que dice que un proceso irreversible siempre ocurre de forma natural, espontánea, ¿verdad? En una sola dirección. ¿De acuerdo? O sea, no hay forma de que el proceso vuelva atrás, ¿verdad? De que uno pueda volver a poner el proceso en las situaciones originales antes de que ocurriera. ¿Ok? Bueno, eso es lo más importante y pues en este caso nos interesa relacionar esto con la eficiencia de las máquinas. ¿Okay? Este señor fue uno de los que aportó más a la termodinámica, ¿verdad? En el siglo XIX. Y pues aquí está la definición de una máquina térmica o de un motor térmico. Es un dispositivo que va a tomar energía, usa energía, hace un trabajo mecánico, ¿verdad? Opera en un ciclo, ¿verdad? Y una parte de energía se va a las partes de la máquina. O sea, los componentes de la máquina se van a calentar.
Ok, entonces una máquina térmica no convierte toda esa energía en trabajo mecánico únicamente, sino que realiza un trabajo mecánico y otra parte de la energía inevitablemente se difunde, ¿verdad?, a través de los componentes de la máquina de forma irreversible. Es decir, no hay forma de recuperar ese calor y volverlo a poner en el depósito donde fue tomado. ¿Okay? Y bueno, ahí está, digamos que el esquema de funcionamiento de una máquina, lo que tienen aquí a este lado, ¿verdad? Entonces vean que la máquina es la ruedita que está aquí en el centro, ¿verdad? Entonces, la máquina siempre opera entre dos depósitos. El depósito caliente, que llaman, ¿verdad? Y el depósito frío. Entonces, recuerden que aquí caliente y frío no nos dice mucho, ¿verdad? Pero sí nos va a ayudar a entender que el depósito caliente es de donde toma la energía química, que en este caso es el combustible, ¿verdad? La sustancia de trabajo que permite que la máquina opere, ¿ok? Entonces lo va a tomar de un depósito que está a una temperatura TH y lo va a expeler a un depósito que está a una temperatura menor, que en este caso se trata del ambiente o del entorno, o sea, lo que rodea a la máquina. Entonces, parte de esa energía que toma este reservorio la convierte en trabajo mecánico, ¿verdad? El trabajo que hace la máquina. Y otra parte la convierte en calor, ¿verdad? Los componentes de la máquina, como les decía, se van a calentar. Entonces, ese es el esquema de funcionamiento de una máquina. Vean que aquí la máquina hace las veces del sistema, ¿verdad? Entonces, en este caso, absorbe el calor QH del depósito, ¿verdad?, a esa temperatura. Y lo cede a un depósito a menor temperatura. En este caso, es la temperatura ambiente. ¿Okay? Entonces, pues, en el caso de la máquina, la forma como yo puedo calcular ese trabajo que efectúa la máquina es diciendo que es el calor neto, ¿verdad? Y ese calor neto es la diferencia del QH menos el QC. O sea, es la diferencia del calor tomado del depósito a mayor temperatura menos el calor expelido o cedido al ambiente. Y vean que le ponen valor absoluto, ¿verdad? Porque pues estas cantidades, alguna de ellas podría ser negativa. Por ejemplo, el QC puede ser que sea negativo, porque es el calor que cede la máquina. ¿De acuerdo? Pues si lo cede, habíamos dicho que el convenio era que Q era negativo. Entonces vean que aquí, en esta ecuación, si usted no se acuerda de eso, le va a dar una inconsistencia, porque va a decir menos, menos, más, y suma estas dos cosas. Y no, siempre hay que restarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se le pone valor absoluto, para recordarnos de que tenemos que fijarnos en estos signos, en los signos de estos Q. Bueno, el de QH no hay problema, ese siempre va a ser positivo, porque es el calor que absorbe la máquina. ¿Ok? Entonces, como es absorbido, el sistema lo absorbe, el convenio es que es positivo. Pero el cedido sí puede dar negativo, y ahí es donde hay que utilizar el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, ese es el, digamos, la notación. O eso es lo que le quiere decir a la hora de que usted vaya a utilizar esa formulita para calcular el trabajo que efectúa la máquina. Si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿verdad? Ok. Bueno, en las máquinas térmicas nos interesa calcular la eficiencia. Porque, pues, mejorando la eficiencia, por supuesto, se mejoran las condiciones de operación de una máquina. Entonces, los ingenieros están, o siempre han estado, muy interesados en ver cómo mejorar ese coeficiente, esa E, que es la eficiencia, que está definida como el trabajo que efectúa la máquina, dividido entre el calor que absorbe ella. ¿Ok? Y ya vimos del slide anterior que esto es QH menos QC, y cuando yo divido, pues me queda 1 menos QC entre QH. Esa es la eficiencia de una máquina. Ok, entonces si vemos esa fórmula, vean que esa fórmula, la eficiencia no podría ser 100%, nunca, porque estaríamos diciendo que el QC es igual al QH,
Y no es cierto. Esos calores que la máquina absorbe y cede nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Bueno, porque la máquina efectúa un trabajo mecánico. Entonces, no, una máquina térmica nunca va a tener una eficiencia del 100%. ¿Okay? Vean que aquí la eficiencia, el valor mayor para ese coeficiente es 1, ¿verdad? Pero en términos de porcentaje sería 100%, ¿verdad? La otra cosa es que la eficiencia tampoco puede ser 0, porque para que la eficiencia sea 0, tendríamos que decir que estos dos son iguales, ¿verdad? Si estos dos son iguales, esto daría 1, y 1 menos 1, 0. Y el otro caso es que no sea así, que sea 100%, que creo que lo dije mal. Cuando es 100% es cuando la QC es 0. ¿Verdad? Lo había dicho mal. Para que sea 100%, la QC tiene que ser 0, ¿verdad? ¿Y qué estaríamos diciendo ahí? Que la máquina no cede calor a las partes que la componen. O sea, la máquina no se calienta. Y eso es mentira. Cualquier máquina, cualquier motor funcionando hace un trabajo mecánico y también los componentes se calientan. Ok, entonces no puede ser ni 100%, ¿verdad? De manera de que el QC sea 0, ni tampoco puede ser 0, porque si no estaríamos diciendo que los calores absorbidos y cedidos son iguales, y no es cierto. Ok, entonces vean que esas son las condiciones para que esta formulita funcione, ¿verdad? La eficiencia tiene que estar arriba de 0 y menor que 1. Ok, o sea, entre 0 y 100%. Bueno, ahí le está diciendo lo que ya habíamos dicho ahora, ¿no? Y aquí viene el primer enunciado de la segunda ley, que se llama el enunciado KP, así le dicen en física, el enunciado KP, de las iniciales de los nombres de esos señores, ¿verdad? El enunciado de Kelvin Planck. Es un enunciado de la segunda ley basado en el conocimiento de una máquina térmica. Entonces, lo que le dice ahí es que básicamente, ¿verdad? Lo que le dice en resumen es que es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo, ¿verdad? En un proceso reversible, convierta toda la energía absorbida en trabajo mecánico. ¿Ok? O sea que es imposible construir una máquina que su eficiencia sea 100%. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ok? Parece obvio, ¿verdad? De hecho, si esto uno lo dice en la calle, ¿verdad? La gente va a decir, pero eso es obvio, ¿verdad? Porque es lo que está en acuerdo con la intuición, ¿verdad? Pero realmente, pues, el enunciado está planteado de esa forma. O sea, es un punto de vista. No estamos diciendo que es el único enunciado de la, ¿cómo se llama? De la segunda ley, sino que es un punto de vista para plantear la segunda ley. O sea, desde el punto de vista del funcionamiento de un motor. ¿Okay? Entonces, ¿qué le está diciendo la segunda ley? ¿Qué concepto implícito tiene? ¿Verdad? El concepto implícito es cómo se utiliza la energía. ¿Verdad? Para que un sistema trabaje, opere en un proceso cíclico, no se puede usar la energía como uno quiera, sino que hay un orden a seguir, ¿verdad? Mm, ok. Bueno, ahí está el diagrama de la máquina que muestra la imposibilidad, ¿verdad? De lo que establece la segunda ley. O sea, no es posible que una máquina tenga este funcionamiento. ¿Ok? Que toda la energía que absorbe de este depósito, ¿verdad? Lo convierta totalmente en trabajo. Bueno, ¿hay alguna pregunta de eso? Claro. Vamos a continuar. Bueno, resulta que también están las máquinas que operan a la inversa. Los motores, perdón. Sí, o las máquinas que operan a la inversa. ¿Cómo se llaman esas máquinas? Se llaman los refrigeradores o frigoríficos, les dicen también, ¿verdad? Y en esa familia está también, dice ahí, las bombas de calor, los aires acondicionados,
Es todo ese tipo de dispositivos que extraen calor, ¿verdad? Entonces, esos son motores térmicos, pero que operan al revés. Y aquí está digamos, el diagrama de un refrigerador. Si se recuerdan con respecto al otro, vean que las flechas ahora están en sentido contrario. Ven, esta flecha antes estaba para afuera y esta flecha azul antes estaba, la cabeza de la flecha estaba para abajo y aquí la cabeza de la flecha estaba para abajo. Voy a devolverme un momentito para volver a verlo. Ven, este es el de la máquina. Ven que las flechas están para abajo. Bueno, yo digo para abajo con estas puntas para abajo y esta hacia la derecha, ¿verdad? Y aquí dice máquina térmica. Ahora vean el caso del refrigerador. Me voy a adelantar unos 2 o 3 slides. Ahí está. Entonces vean ahora, el diagrama es el mismo, solamente que ahora las flechas están así. ¿Y por qué? Bueno, porque el refrigerador es una máquina térmica que opera al revés de un motor. Vea que ahora el refrigerador extrae un QC del ambiente, perdón, del interior del refrigerador, ¿verdad? Y lo libera a un depósito a mayor temperatura, que en este caso es lo que rodea, ¿verdad? Al refrigerador. ¿Ok? Y este que dice aquí, el cold reservorio, es el interior del refrigerador. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tenemos es que el, el motor eléctrico, ¿verdad? Efectúa un trabajo, ¿verdad? Para hacer que el refrigerador extraiga este calor de ese depósito a menor temperatura y lo libere a un depósito a mayor temperatura. En este caso es lo que rodea al refrigerador, ¿verdad? Entonces, esto es muy común, muy usado, ¿verdad? La gente lo que hace es que cogen las medias, ¿verdad? Y las colocan detrás del refrigerador, ¿verdad? Claro, están aprovechando este calor, ¿verdad? Que es el calor extraído por el motor eh, y lo libera al ambiente. Entonces, las refrigeradoras ahí atrás, en la parte de atrás, tienen como una parrilla, ¿verdad? Y esa parrilla, si usted la toca, está caliente. Entonces la gente aprovecha para poner todo ahí y secar, ¿verdad? Y bueno, eso es gracias a que este proceso que estamos haciendo es un proceso también reversible. Vean que yo estoy invirtiendo energía, que es esa flechita verde, ese W, ese trabajo es el que hace el motor eléctrico de la refrigeradora, ¿verdad? Para extraer ese calor y lanzarlo o expulsarlo a un depósito a mayor temperatura, que es lo que rodea el refrigerador. Bueno, ustedes ven que las flechas ahora van en sentido contrario. Ok, entonces resulta que para los refrigeradores también hay una versión de la segunda ley y esa versión se llama el enunciado de Clausius o la forma Clausius de la segunda ley. Ok, y entonces ahora ese nuevo punto de vista, ¿verdad? Con respecto a los refrigeradores, lo que le dice es que es imposible construir un refrigerador, ¿verdad? Una máquina térmica que opere en un proceso cíclico y que extraiga el calor, ¿verdad? Del depósito a menor temperatura sin efectuar trabajo. O sea, lo que le está diciendo es que el refrigerador va a enfriar permanentemente aunque esté apagado. No es cierto, ¿verdad? Cuando se ha ido la luz, ¿qué pasa? Es lo que le dicen a uno, no abra mucho la puerta del refrigerador. Mientras que usted la tiene cerrada, lo que está dentro del refrigerador se mantiene, ¿verdad? A una temperatura bastante baja. Pero si comenzamos a abrir la puerta, ¿qué va a pasar? Entra calor y entonces ya es posible que se dañe lo que está dentro de la refrigeradora, ¿verdad? Entonces, el enunciado de Clausius dice eso, ¿verdad? Que es imposible construir una máquina que extraiga ese calor sin necesidad de tener un motor externo que realice trabajo. Y obviamente eso no se puede, ¿verdad? Entonces vean que los enunciados de Kelvin Plan y el enunciado de Clausius se refieren a la imposibilidad de algo. Cuando ustedes lo lean en el libro van a ver que el enunciado de cada uno de ellos empieza así, ¿verdad? Es imposible
¿verdad? Es un enunciado que establece una aseveración de algo que no puede ocurrir, porque si no, entonces violaría la segunda ley de la termodinámica. ¿De acuerdo? Como les digo, esto parece obvio, ¿verdad? Es muy intuitivo. Cuando uno lo lee, uno dice, pero sí, pero esto es obvio. Pero no, no es tan obvio, ¿verdad? Está basado precisamente en eso, en un enunciado de imposibilidad. Porque si fuera posible, entonces violaría la segunda ley. Esa es la idea. ¿Ok? Y bueno, ahí está lo que no puede ocurrir, ¿verdad? En este diagramita que vemos de aquí, vean que ahora lo que les está diciendo es que la máquina continúa, perdón, sí, la máquina continúa extrayendo calor del depósito a menor temperatura y lanzándolo o expulsándolo hacia el depósito que está a mayor temperatura. Pero vean que ahora no hay trabajo mecánico, o sea, no hay un motor, no está funcionando el motor del refrigerador, ¿verdad? Esto no puede ser, ¿verdad? Esto violaría la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Bueno, y los refrigeradores tienen también ¿cómo se dice? Un análogo, un, un coeficiente de que es como una eficiencia, ¿verdad? ¿Qué se llama el coeficiente de rendimiento el COP, ¿verdad? Eh, y ahora los COP, pues son mayores que la unidad, o sea, son mayores que uno. Entonces es muy común que los refrigeradores domésticos tengan un COP arriba de 2.5, 3.5. Eso va a depender de la potencia del motor del refrigerador. Entonces, básicamente, cuando uno compra un refrigerador, está pagando por la calidad del motor, ¿verdad? No tanto porque se vea bonito por fuera, sino que básicamente es el motor lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, entre mayor potencia genera ese motor, obviamente, pues el refrigerador es más caro, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está el, el COP en el modo de enfriamiento. ¿Ok? Entonces está definido como la energía transferida a baja temperatura entre el trabajo hecho por la bomba. Entonces aquí sería valor absoluto de QC entre el trabajo. Este es el trabajo que hace ahora el motor del refrigerador. ¿De acuerdo? Y vean que otra vez le ponen valor absoluto porque esta cantidad es probable que sea negativa. Y entonces si usted la deja negativa le va a dar algo que no tiene sentido porque los coeficientes de operación de los refrigeradores son cantidades positivas. Entonces este COP tiene que ser mayor que 1 o a lo sumo puede ser igual a 1. Entonces vean que en las máquinas térmicas la eficiencia está entre 0 y 1, ¿verdad? En los refrigeradores está de 1 en adelante o de 1 para arriba. Entonces vean que aquí dice que valores típicos son 5 o 6, ¿verdad? Por ejemplo, los refrigeradores industriales, ¿verdad? Los que usan, digamos, en los supermercados, ¿verdad? Donde tienen todo lo que son frutas y verduras y todo eso, esos son refrigeradores que tienen COPs de quizás 18, ¿no? Para adelante, ¿verdad? 20, ¿verdad? Porque son motores gigantescos, ¿verdad? Con potencias enormes para enfriar todo un cuadro, ¿cómo se dice? Eh, decir, un volumen muy grande, ¿verdad? Una recámara muy grande, ¿verdad? Entonces vean que el valor de los refrigeradores domésticos anda por ahí, ¿verdad? 3.5, 5, ¿verdad? Dependiendo de la calidad del motor. ¿Sí? Bueno, y está el COP que es en modo calentamiento. Otra vez es un cociente, solamente que ahora aquí arriba es QH. Entonces, ¿por qué distinguen entre modo de enfriamiento y modo calentamiento? El de enfriamiento es un aire acondicionado, ¿verdad? Y el de calentamiento es una bomba de calor. ¿Cómo se dice? Un- Ahí se me olvida esto. Bueno, aquí casi no se usa, ¿verdad? Creo que no se usa porque no tenemos temperaturas tan bajas, ¿verdad? Pero en los sitios donde, qué sé yo, cae nieve, ¿verdad? Tienen algún sistema de calefacción, ¿verdad? En este caso es un coeficiente de operación en modo calentando, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y
Ahí vuelven otra vez sobre los procesos reversibles e irreversibles, ¿verdad? Algunas de las características que ya hemos mencionado, ¿verdad? Que ya por ahí las he dicho, ¿verdad? En el caso de los procesos reversibles, vean que ahí al final se lo dice, es una idealización, ¿verdad? Se está invirtiendo energía para que el proceso ocurra. O sea, ese proceso solito no se puede ver, no se puede hacer si no se invierte energía, en este caso con un motor, ¿verdad? Un motor que ponga a la máquina, ya sea un motor térmico o un refrigerador, que lo ponga a funcionar en un ciclo que se compone de una trayectoria reversible, ¿verdad? Entonces vean que para tener procesos reversibles necesitamos invertir, ¿de acuerdo? Y cuando son procesos irreversibles, no, ellos ocurren de forma espontánea, sin que usted tenga que gastar un solo colón. Yo siempre les pongo el ejemplo del cuarto, ¿verdad? La habitación, ¿verdad? La habitación cuando se desordena es un proceso irreversible y ocurre de forma espontánea. O sea, en cuestión de nada, qué sé yo, hay zapatos tirados, ropa tirada en el piso, la cama sin tender, ¿verdad? Pero si usted quiere que el proceso sea reversible, tiene que invertir, ¿verdad? Hay que tender la cama, recoger la ropa, volver a poner los zapatos, limpiar, ¿verdad? Eh, entonces, así podemos imaginarnos eh, un proceso que sea reversible, ¿verdad? Invirtiendo energía para que él ocurra, o sea, para que se dé, ¿verdad? ¿Okay? Y como les dije, la mayoría de los procesos en la naturaleza, o sea, todos los procesos biológicos son procesos irreversibles. ¿Okay? Entonces, pues los sistemas en la naturaleza, sean sistemas biológicos o no, se desordenan de gratis, ¿verdad? En el caso de los seres humanos, pues eh, nacemos, ¿verdad? Crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? El tejido envejece, ¿okay? Y no hay forma de volver a revertirlo, ¿verdad? Es un proceso irreversible que ocurre de forma espontánea. ¿Okay? Bueno, el modelo que se usa aquí para estudiar los motores es el caso del pistón, ¿verdad? Que está, o sea, que tiene una sustancia que está en un cilindro, ¿verdad? Entonces esa sustancia es comprimida y ella a su vez se expande y eso ocurre muchas veces, de manera de que eso es lo que permite que un motor funcione, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, este señor es el que escribió un artículo para que estaba muy interesado en esto, ¿no? De calcular la eficiencia de las máquinas, ¿verdad? Él escribe un artículo que se llama Las reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Y ahí pues aparecen las primeras ideas, ¿no? Que fundamentan la termodinámica como una ciencia, ¿verdad? Es decir, ahí él en este artículo, es como un folleto, él ahí escribe, ¿verdad? Deja plasmadas las ideas que él tenía, ¿verdad? Eh, acerca de la termodinámica, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No. Ok, bueno, hay una máquina, un motor térmico, ¿verdad? Que es una máquina teórica, o sea, un modelo idealizado, que se llama la máquina de Carnot. ¿Ok? Y la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que hay. Es decir, no hay ninguna máquina que mejore la eficiencia de la máquina de Carnot. ¿Ok? Y hay un teorema que se llama el teorema de Carnot. Aquí en el curso de Física 2 no nos interesamos tanto en el teorema, pero sí es bueno que usted sepa que existe ese teorema, ¿verdad? El teorema básicamente le dice eso, o sea que no hay ninguna máquina que sea más, que operando en el mismo ciclo que opera una máquina de Carnot,
sea más eficiente que la propia máquina de Carnot. ¿Ok? O sea, que la máquina de Carnot es la máquina más eficiente que se ha construido. Por supuesto, es un modelo teórico, ¿verdad? Es decir, es un modelo que está en el papel, pero ha servido a los ingenieros, ¿verdad? Para construir, ¿verdad? Diseñar y construir máquinas reales, ¿verdad? Así que es muy importante conocer el funcionamiento de la máquina de Carnot. Ahí están los tiempos que llaman, ¿verdad? De qué ocurre, es decir, cómo opera la máquina, ¿verdad? En qué etapa cede calor, en cuál lo absorbe, en cuál no absorbe, ¿ok? Y la máquina de Carnot se puede visualizar como un ciclo. Me adelanté un poquito. Como ese ciclo que ustedes ven ahí. Vean que la máquina de Carnot opera entre dos isotermas, que son las curvas en color celeste. ¿Ok? Y entonces vean que se compone de dos procesos que son isotérmicos. El proceso de A a B y el proceso de C a D. Esos son procesos isotérmicos. ¿Ok? Y tiene dos procesos adiabáticos. El proceso de B a C es adiabático y el proceso de D a A. Entonces, la máquina de Carnot, bueno, en este caso lo que estamos viendo es el ciclo como tal, en un diagrama PV, ¿verdad? Se compone de dos isotermas y de dos adiabáticas. Entonces, en la primera isoterma absorbe calor, que es el QH. ¿Ok? Y todos esos puntos desde A hasta B están a la temperatura TH, porque es una isoterma. Recuerden que la isoterma, todos los puntos sobre esa curva tienen la misma temperatura. Y el proceso es el proceso isotérmico, el proceso que va de A a B. Ahora, en el proceso de C a D, que es el otro proceso isotérmico, ¿qué hace la máquina? Cede calor. ¿Ok? Por aquí lo absorbe, por aquí lo cede. Y en estos procesos, en los adiabáticos, no absorbe ni tampoco cede calor. Pues recuerden que un proceso adiabático, el Q es cero, ¿verdad? Entonces ven que lo que estamos haciendo es poniendo a trabajar o a funcionar una máquina haciendo uso de un ciclo. ¿Por qué? Porque sabemos que el proceso se puede hacer reversible y por eso se le ponen estas flechitas, porque le está diciendo que va de A a B, de B a C y así en ese orden hasta que vuelve a A y nuevamente se repite. O sea que es la máquina operando eh, en, estos, en estos tiempos, ¿verdad? De A a B, ¿verdad? Luego de B a C, vea que ahí le dice que es una expansión adiabática, de C a D, una compresión isotérmica, y de D a A, una compresión adiabática. Pues una máquina de Carnot funciona de esa manera, ¿verdad? Se expande isotérmicamente, luego se expande adiabáticamente, ¿verdad? Se comprime isotérmicamente y se comprime adiabáticamente. ¿De acuerdo? Y eso lo hace indefinidamente, mientras el motor esté funcionando. Y bueno, ustedes dirán, y aquí tiene que ver algo el combustible, sí, por supuesto. Solamente que no le llamamos combustible directamente. Bueno, sabemos que las máquinas reales operan con un combustible, pero aquí en termo le llamamos la sustancia de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en una máquina real, la sustancia de trabajo es el combustible. Llámese la gasolina o el diésel, lo que la máquina consuma, ¿verdad? En el caso del gas ideal, eh, pues nuestra sustancia de trabajo, nuestro combustible, por decirlo de alguna manera, es el gas ideal. ¿Ok? Pero ya ustedes saben que el gas ideal es un modelo teórico, o sea, es un modelo hipotético. Por eso se llama así, ideal, ¿verdad? Porque quisiéramos que opere siempre en esas condiciones, pero la realidad es otra. Los gases no siempre están en esa condición. Pero aquí suponemos que es un gas ideal para que pues todo sea bonito y funcione. Recuerden que estamos haciendo que la máquina funcione también en un proceso que es como
reversible. O sea que estamos invirtiendo energía para poder hacer que la máquina funcione. Entonces vean todas las, ¿cómo se dice? Cómo estamos simplificando el modelo, ¿verdad? Para poder entender el funcionamiento de un motor real. Entonces los ciclos son fundamentales para los ingenieros mecánicos, ¿verdad? Los ingenieros que están interesados en construir máquinas, ¿verdad? Porque le dan una idea de cómo se puede mejorar el funcionamiento de esa máquina. Ok. Bueno. Entonces, la máquina de Carnot tiene una eficiencia. ¿Ok? La eficiencia de la máquina de Carnot se calcula igual. Es decir, como lo hicimos, como lo vimos ahora, ¿verdad? 1 menos QC entre QH. Pero en el caso de la máquina de Carnot, solamente en la máquina de Carnot se puede calcular así. 1 menos TC entre TH. O sea, ¿quién es TC y quién es TH? Voy a devolverme al diagrama un momentito. Vean que TC es el depósito a menor temperatura, donde la máquina libera calor, ¿verdad? Este es el ambiente, digamos, que rodea la máquina. Y el depósito a mayor temperatura. Entonces, TH, esta isoterma, siempre va a ser mayor que la de abajo. Entonces, vean que aquí podrían haber más isotermas, ¿verdad? Entonces, quiere decir, la que está más arriba siempre tiene una temperatura mayor. Entonces, obviamente aquí TH tiene que ser mayor que TC. Y si hubiera otra isoterma por aquí, más arriba, esa tendría una temperatura que sería mayor que TH. ¿De acuerdo? Entonces, se los digo porque hay veces en el examen, en preguntas de selección, le ponen unos diagramillas ahí, ¿verdad? Y le dicen, bueno, del diagrama PV tal, la relación que es correcta, y le ponen ahí una relación de desigualdades con las temperaturas. Entonces, simplemente saber que entre más arriba está la isoterma, tiene mayor temperatura. ¿Okay? Bien, entonces, resulta que la eficiencia de la máquina de Carnot se puede calcular de esta forma. Entonces yo siempre les digo a los estudiantes para que se recuerden que la TC siempre es la temperatura menor y la TH siempre, y la TH siempre es la temperatura mayor. Entonces en un ciclo vamos a tener posiblemente varias temperaturas. ¿Qué hay que hacer para calcular la eficiencia de Carnot? Bueno, escoger la temperatura menor, identificar la menor e identificar la mayor y hacer esta operación. 1 menos TC sobre TH. Entonces, si quieren aquí, arriba yo siempre pongo T menor en lugar de TC. Y TH pongo T mayor para recordarme que, perdón, son la menor y la mayor temperatura. Bueno, y ahí están algunos detalles, ¿verdad? De la máquina de Carnot. Igual lo que habíamos dicho, ¿verdad? La eficiencia no puede ser 0, porque entonces estaríamos diciendo que las temperaturas son iguales, y no es cierto. Y tampoco puede ser 100% porque tendríamos que decir que la TC es 0. O sea, estaríamos diciendo que la máquina no expulsa calor, ¿verdad? No pierde calor, y tampoco es cierto. Porque aunque es la máquina más eficiente, igual cede calor al ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que no puede ocurrir nunca es que una máquina no ceda calor, ¿verdad? Cuando esté funcionando, porque entonces estaríamos violando la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces vean que a la segunda ley de la termodinámica le interesa mucho qué pasa con ese flujo de calor. ¿Ok? Entonces, si no hay flujo de calor, no hay un cambio en el sistema. ¿Lo ven? Y si no hay flujo de calor, el sistema tampoco se desordena. Entonces vean que la segunda ley está relacionada con eso. La dirección en la que ocurre el flujo, ¿verdad? Y el calor que se absorbe o que se expulsa. ¿Ok? Si no ocurre eso, no hay cambios en el sistema. Entonces vean que el sistema se desordena cuando hay un flujo de calor. Vean qué interesante, ¿verdad? Bueno. También están los coeficientes de calentamiento y de enfriamiento
para el refrigerador de Carnot. Es decir, así como hay una máquina de Carnot, también hay un refrigerador de Carnot, que es el refrigerador, igual otra vez, más eficiente. ¿Sí? Y aquí se los dan en el modo calentamiento y en el modo enfriamiento. Bueno, hay otros ciclos, ¿verdad? Ya con esto voy terminando. Hay otros ciclos, ¿verdad? Es decir, hay muchos ciclos que se han construido o que se han diseñado, mejor dicho, para construir máquinas. Entonces, otro ciclo que se ha usado mucho es el ciclo Otto, ¿verdad? Pero igual, el ciclo Otto no es más eficiente que el de Carnot. O sea, una máquina operando en un ciclo de Otto, su eficiencia es menor que la eficiencia de la máquina de Carnot. Pero en este caso también opera entre isotermas, ¿verdad? Que son estas curvas celestes, pero ahora tiene dos procesos que son adiabáticos, ¿verdad? El proceso de C a D y el proceso de A a B. Y dos procesos que son como isocóricos, que son de B a C y de D a A. Quiere decir que en esta máquina, en el ciclo de Otto, la máquina absorbe y cede calor en los procesos a volumen constante. Porque en los procesos adiabáticos no lo hace, ¿verdad? Ya sabemos que por ahí no absorbe ni tampoco expulsa calor. ¿Ok? Y también tiene una eficiencia que hay que calcular. Algunas veces le dan el ciclo y le dan datos, ¿verdad? Le dan una temperatura aquí en C, le dan una temperatura en B, es decir, le dan algunos datos en cada punto y ahora sí le dicen, ok, ahora sí calcule la eficiencia, que es lo que tenemos que hacer un problema de eso después. Bien, por ahí está la eficiencia del ciclo de Otto, ¿verdad? Vean que ahora esa eficiencia en el ciclo de Otto aparece el gamma. ¿Lo ven? Eso es porque pues la máquina puede operar con un gas monoatómico o con un gas diatómico. Entonces hay que distinguir el gamma, ¿verdad? Si es el gamma monoatómico o el gamma diatómico. También está la máquina Diesel, ¿verdad? La máquina Diesel. Todos esos son apellidos de los ingenieros que desarrollaron o estudiaron esto, ¿verdad? Y vamos a quedar aquí. Es decir, voy a parar aquí. Cuando volvamos, ¿verdad? De la semana de desconexión, pues vengo a ver el tema de entropía y hacer problemas de este capítulo. De acuerdo, ya después de esta semana debemos empezar con el volumen 2, que es el del libro, ¿verdad? Que empezamos ya con campos eléctricos. Pero pues todavía desde el lunes vendríamos a terminar de ver el capítulo de segunda ley, ¿verdad? Hacer problemas y a ver el concepto de entropía. Y ya ahí estaríamos listos con ese capítulo. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta de alguno de los slides que he pasado. Igual, si quieren este material, me escriben al correo y entonces yo en cuanto pueda se los adjunto y se los envío. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Ok. Entonces, pues, recuerden que el quiz es el sábado, ¿verdad? Entonces, pues, nos vemos hasta dentro de cuánto? Dentro de como 10 días, ¿verdad? Está bien. Entonces, quedamos aquí, jóvenes, si no hay ninguna pregunta. Hasta luego. Gracias.